la grabación, eso. No soy un docente que me caracterizo por la rigidez, por el formalismo, ¿no? Sí me gusta que seamos serios, que tomemos con seriedad lo que estamos llevando y que le pongamos de empeño, nada más. Tenemos dos cuestiones, ¿no? Dentro de las calificaciones que me gusta, siempre me gusta hablar esto antes de iniciar las clases, ¿no? Para tener en cuenta las situaciones, si ustedes tienen alguna inquietud, pues me la sepan hacer, ¿no? Tenemos un trabajo final que ya está colgado a la plataforma, que tiene un valor del 60% de la nota. Y tenemos un examen final que tiene el valor del 40%, ¿no? El examen final lo pueden subir hasta antes de la fecha y el examen pues lo tienen que dar ahí, ¿no? Es importante, yo lo he venido diciendo a todos los grupos que tengo, de que donde yo haga hincapié, donde yo les diga, estas son cuestiones importantes, pues tomen apuntes o pongan atención a esa situación, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad eso va a la prueba, ¿no? Entonces, mi afán aquí no es ser el profesor complicado que les hace la vida imposible, ¿no? En realidad es una profesión la que ustedes están adquiriendo y de esa manera podemos todos salir adelante, ¿no? Entonces, con esa situación, empecemos la clase. Si es que tienen alguna inquietud, algún tipo de pregunta, pues háganmela saber sin ningún tipo de vergüenza ni de situación. Compañero Coeso, no le entiendo nada. No sé si ustedes me escuchan bien. Sí, máster, se le No, escucha sí se le bien. escucha bien. Y al compañero Coeso se le escuchan recortados. ¿Soy solo yo o ustedes también? Sí, se El escucha, sí, debe compañero ser el Cuello se le escucha Se internet le de él. cortaba. Tiene problemas con el internet, compañero, parece. Bueno, entonces sí, hágamelo saber. Si es que en el chat no hay ningún inconveniente. La compañera Mora me dice, repita su nombre. Me llamo Sebastián Dávalos, no soy abogado de profesión y cualquier inquietud aquí estamos para ayudar. Bueno, compañeros, sin más de esta situación, pues empecemos la clase, no perdamos más el tiempo. Sabemos que tenemos, creo que son 4 clases muy cortas, sí, 4 clases muy cortas de 1 hora, entonces lo hagamos de la manera más breve posible. Vamos a empezar en esto del derecho constitucional, perdón, con el origen de la sociedad, ¿no? El origen de la sociedad. Básicamente los temas se encuentran todos cargados en la plataforma, ¿no? Yo les daré un breve resumen, situaciones importantes de que se pueden recalcar dentro de todo el material, ¿no? Recuerden que todo el material está en la plataforma. Y de Vecchio nos dice que el individuo, el hombre, pertenece a ella desde su nacimiento, ¿no? Y adquiere conciencia de sí. No sé. Dígame, compañero. No, se le escucha. Bueno, y adquiere conocimiento conciencia de sí cuando se encuentra ya prendido a una red múltiple de regulaciones sociales, ¿no? Le mantienen en sociedad todos sus instintos, ¿no? Pueden ser todos sus instintos de sobrevivencia, todos sus instintos de que tiene impregno la persona, ¿no? Entonces, tanto los egoístas como los altruistas, desde su propia conservación, ¿no? Al de la conservación de la especie, ¿no? Eso es lo que les manifestaba, ¿no? Que la sociedad, o sea, o el hombre la mantiene en la sociedad todos sus instintos, ¿no? Sus instintos de conservación de la especie, ¿no? De sobrevivir de la especie, ¿no? En este el individuo se encuentra la integración de su vida en sus varias manifestaciones
y posibilidad de alcanzar sus fines, desde los más elementales y los más altos, ¿no? Luego de eso, tenemos que, luego de eso vamos a tratar eh, los conceptos o las definiciones de lo que es la sociedad, ¿no? Nos dice que Karl Marx nos dice que la sociedad es heterogénea y se compone de clases que se mantienen a través de sus ideologías, de aquellos que tienen el control de los medios de producción, es decir, las élites, ¿no? Y de aquí, bueno, no quiero adelantarme, no quiero que suene extraño, que se me pierda, existen varias sociedades, ¿no? Pero la más importante, yo creo que es la definición que nos da la Real Academia de la Lengua Española y el diccionario enciclopédico, ¿no? Que nos dice que es un conjunto de personas, pueblos, naciones que viven bajo normas comunes, ¿no? Viven marginados de la sociedad. Es una agrupación natural o pactada de personas organizada para cooperar en la consecución de determinados fines, ¿no? Y el diccionario nos dice que es una reunión de personas, familias, pueblos o naciones agrupados de individuos con el objetivo de cumplir mediante una mutua cooperación todos o algunos fines de la vida, ¿no? Que es la reproducción, la supervivencia, ¿no? Luego de eso nosotros tenemos cómo empezó la sociedad, ¿no? Y en realidad la sociedad empezó de diferentes maneras, ¿no? Que por ejemplo empezó como la horda, luego se fue a una familia patriarcal, luego pasó al clan, más luego pasó a la tribu y posteriormente se denominó las confederaciones de tribus, ¿no? Esta es la evolución que ha tenido la sociedad dentro de toda la historia, ¿no? Y en realidad, para entender mejor, el clan nos dice que es el producto de la unión de varias ligas, ¿no? De hordas en sí, y que, déjenme un minuto. Sí, vamos desde aquí. Primero tenemos con la horda, me adelanté un poco, ¿no? Eh, nos dice que la horda es la primera forma de agrupación humana, ¿no? La encontramos en grupos vagabundos, errantes o nómadas, cuyas funciones esencialmente eran las vegetativas, no trascienden en la esfera de la conservación y la procreación de la especie, ¿no? Aquí sí querría que pongan énfasis y tomen apuntes y nos dice que el número de sus asociados no excede de un centenar, ¿no? Es decir, que no tienen más de 100 habitantes, ¿no? Luego de eso nosotros tenemos la familia patriarcal. Entonces, la familia patriarcal básicamente es la teoría patriarcalista, ¿no? Que básicamente se basa en una figura de padre, ¿no? De un jefe de hogar. Entonces, la sociedad primitiva se ha estructurado merced a las capas sociales superpuestas y bajo la autoridad de un padre de familia, ¿no? Lo que les había mencionado antes, cuando escuchemos patriarcal, siempre vamos a ver que el jefe vendría a ser el padre, ¿no? La familia constituye el núcleo social primitivo de carácter cerrado e independiente, ¿no? Constituido por el lazo del parentesco, donde el padre es el jefe supremo, ¿no? Su vínculo social principal es el carácter religioso, ¿no? Luego de eso tenemos el clan, ¿no? Que lo vimos brevemente hace un momento, que nos dice que es una unión varias uniones de ligas de hordas, ¿no? Como consecuencia del parentesco establecido por la asignación, ¿no? Aquí viene el parentesco político, ¿no? Y la fuerza práctica de la exogamia, ¿no? Casamiento entre individuos de distintas familias, ¿no? El clan se caracteriza por la función social de afirmar la unidad familiar.
extendiendo la cognación, parentesco de sangre, ¿no? Y otros grupos iguales, parecidos o semejantes a ellos. Luego de eso tenemos la tribu. No sé si alguien quiere hablar. Firme. La tribu es el resultado lógico. Leo como A ver, si tienen alguna inquietud, hágamela. Bueno, la tribu básicamente es el resultado lógico de la expansión social, ¿no? De los organismos que la procedieron en el tiempo y en el espacio. Constituye la unión de varios clanes, es la comunidad e intereses familiares y de conservación del grupo. Estos básicamente se dedicaron a lo que es la caza y la pesca, ¿no? El elemento del parentesco, la consanguinidad, es lo que mantiene la solidaridad tribal, ¿no? Constituyendo por ende una base de organización social. Y por último, nosotros tenemos lo que es las confederaciones de las tribus, ¿no? Que básicamente eh, nos dice que se manifiesta como la tendencia de una identificación del idioma y del dialecto, ¿no? Aquí ya empieza a aparecer lo que nosotros denominamos como el lenguaje, ¿no? Como el idioma, que, que desde muy antes ya se hubo, ¿no? Para alcanzar una perfecta unidad psicológica, ¿no? La Confederación de Tribus es la que más tarde en el proceso histórico y sociológico sirve de fundamento al surgimiento de las ciudades antiguas, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos Roma, tenemos Grecia, y cuyos mejores ejemplos están, ¿no? En en el tipo greco-romano, ¿no? Las polis y las civitas, ¿no? Que básicamente las polis son grandes ciudades, ¿no? El proceso de disolución del grupo homogéneo primitivo o de la sociedad primitiva se verifica por el aflojamiento de los lazos que mantiene unido al individuo con el grupo, ¿no? Y el brote de los derechos personales. El derecho a la propiedad ha constituido por muchos autores un factor decisivo de la evolución de la comunidad primitiva. Entonces, con esto, no sé si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Nadie, ¿no es cierto? Entonces, con eso nosotros pasamos a las clases de sociedad, ¿no? Y dentro de las clases de sociedad, nosotros tenemos muchas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la universal, la particular, la completa y perfecta, la, la incompleta o imperfecta, la necesaria, la voluntaria, que son las que tenemos en este trabajo, ¿no? Y básicamente la universal nos dice que está integrada por los seres humanos repartidos en el globo, ¿no? Repartidos en la Tierra, por así decirlo, como realidad histórica determinada por el espacio y por el tiempo, ¿no? Con la palabra universal nosotros queremos decir que abarca absolutamente a todos los individuos que se encuentran dentro de la Tierra, ¿no? Como por ejemplo yo digo, nacionalidades reconocidas o no reconocidas, ¿no? Comunidades y toda esa situación. El particular nos dice que está contrapuesto al anterior, agrupándolo solo por una parte del todo, ¿no? Y en los términos, ¿no? Sea en términos extensivos del Estado frente a la humanidad o en relación a una sociedad concreta o determinada frente al Estado, ¿no? Entonces nosotros decimos, por ejemplo, una sociedad, existen dentro del Ecuador, por así llamarlo, dentro del Ecuador, existen, existen diferentes clases de sociedades, ¿no? Por ejemplo, nosotros de aquí somos muy diferencistas y nosotros decimos clase alta, clase baja, clase media, ¿no? Y esas son las clases de sociedades que se han manejado en cierto tipo de países, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el particular, ¿no? Dentro de la tercera tenemos que es la completa y perfecta, ¿no? Nos dice que la completa y perfecta, no sé qué
por su misma organización y estructura, es capaz de satisfacer todas las necesidades sociales humanas, cuyo más alto ejemplo nos ofrece que es el Estado moderno, ¿no? En realidad, aquí nos hace referencia al Estado moderno, a la nación moderna, porque ha pasado ya por varios procesos históricos que han hecho tratar de que el Estado se mejore, se mejore hacia adelante, ¿no? Que saque leyes o que saque convivencias para que puedan vivir en armonía todos los, los individuos que pertenecen a esa sociedad, ¿no? Luego de eso tenemos la incompleta o la imperfecta que nos dice que se forma con el objeto de satisfacer un fin especial, ¿no? Y a su vez dependiendo de otro, como por ejemplo una sociedad de artistas que al fundarse en un estado queda sometida a sus leyes, ¿no? Eso es lo que el ejemplo es muy claro, ¿no? En realidad, si bien es cierto, una sociedad, un club, un- una situación de esas, tiene sus normas de convivencias internas, también están sujetas a las leyes que se encuentran dentro del Estado, ¿no? Dentro del Estado, que será un Estado, será una sociedad universal. Entonces, aparte de tener sus propias normas, también tienen que someterse a las normas o leyes del Estado, ¿no? Luego de eso tenemos la necesaria y nos dice que está derivada de imperiosas leyes biológicas fijadas en la procreación de la especie como la familia, ¿no? Cuya organización jurídica se regula en el derecho civil de un Estado, ¿no? Entonces, básicamente aquí aparece el derecho civil, ¿no? Aparece el derecho civil como una organización jurídica que reconoce ciertos derechos, ¿no? Como por ejemplo, me invento el derecho de la propiedad, ¿no? Y por último tenemos la voluntaria, ¿no? Que se resume a todas las sociedades que establecen por el libre y espontáneo aporte de las decisiones de sus componentes, ¿no? A pesar de su tipificación, las diversas clases de sociedad no las encontramos claras y específicamente separadas unas de otras, sino por el contrario, constituyen una verdadera interdependencia y relación, ¿no? Existen muchas sociedades que tienen mucha relación a otras, ¿no? Están llevadas. Por ejemplo, me invento, se rigen por mismas, por unas, por las mismas normas que otra sociedad tiene, ¿no? Entonces, es lo que diría, ¿no? Por ejemplo, yo digo aquí en el Ecuador, hablemos de los indígenas, ¿no? Hablamos de los otavalos, que son una clase, o por así llamarle, de indígenas, y los indígenas del cerro, del centro del país, ¿no? Por ejemplo, indígenas de Cotopaxi, indígenas de, de Chimborazo, ¿no? Que ellos están relacionados, sí, ¿por qué? Están relacionados por el idioma. No digo que el idioma sea el mismo, pero muchas de las palabras son similares, ¿no? También están simultáneas porque, por ejemplo, digo yo, la, la manera de hacer justicia, ¿no? La manera de hacer justicia que ellos tienen, que es bajo la costumbre. Entonces, básicamente, por no decir lo mismo, se utiliza dentro de donde los quichos otavalos y los indígenas de la Sierra Centro, ¿no? Luego de esa situación, nosotros tenemos las características, ¿no? Las características de la sociedad. Básicamente nos dice que las principales características nos dice que los integrantes tienen un sentido de identidad y pertenencia a un mismo colectivo, ¿no? Esto debido principalmente a los lazos históricos de costumbres. Eso es lo que yo les había manifestado hace rato, ¿no? La sociedad está ubicada en una determinada zona geográfica que puede ser mayor, de menor o de mayor extensión, ¿no? Pensemos en una ciudad o un país, por ejemplo. Existe tanto la sociedad madrileña como la sociedad
española, ¿no? Básicamente viene a ser lo mismo, pero aquí ya aparece el derecho a la propiedad que yo les había dicho, ¿no? Ya saben a qué zona pertenecen, a qué zona geográfica pertenecen, ¿no? Entonces, hablamos de que no es lo mismo una sociedad de indígenas otavalos como los indígenas de las sierras centro, ¿no? Suelo decir mucho ese ejemplo, parece que es cansado, pero es un ejemplo muy claro, ¿no? Se establece como normas de comportamiento que rigen a la convivencia, ¿no? Por ejemplo, sacar la basura a una determinada hora, dichas reglas no necesariamente están escritas en una ley, ¿no? Básicamente, antes nosotros podríamos eh, decir que la ley era consuetudinaria, ¿no? Y cuando yo digo consuetudinaria, es de que se rige solo a costumbres, ¿no? A costumbres de esta situación. Eh, Podemos decir que el Estado, la sociedad y el Estado están relacionados, ¿no? Porque, o sea, no son lo mismo, pero están relacionados, ¿no? El Estado es la organización política desde donde se administra un determinado espacio geográfico. Sin embargo, dentro del dicho territorio puede existir más de una sociedad, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador. Podemos hablar del Estado peruano que también tiene la sociedad limeña, ¿no? Que es la capital de Perú, ¿no? Por aquí nosotros podemos decir que tenemos la sociedad quiteña, la sociedad guayaquileña, la sociedad que está sentada en Quevedo, eh, eso, ¿no? Luego de eso, nosotros tenemos que diferenciar dentro del origen, ¿no? El origen lógico ya de la sociedad, ¿no? Hablando ya un poco de la sociedad política del Estado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que interpretar, ¿no? En dos sentidos, ¿no? Como es la causa o como el inicio, ¿no? Entonces, nosotros decimos que en el primer caso, decimos que es la sociedad es el origen o el inicio, que es un poco complicado eh, tenerle. Pues dice que en el primer caso, el origen es el fundamento, ¿no? En el segundo es el comienzo. Entonces, nosotros decimos, la causa viene en el fundamento y el inicio viene en el comienzo, ¿no? Entonces, vamos nosotros a decir, vamos nosotros a decir aquí cómo inicia una sociedad, o sea, cómo la inicia una sociedad. Yo sé que todo tiene un inicio, ¿no? Entonces le iniciamos la sociedad, pero ahí viene la causa. ¿Con qué fundamento? ¿Para qué hacemos la sociedad? Ahí viene el cómo, el qué y el para qué. Entonces, ¿para qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo fundamentamos? ¿No? Entonces, esas son las interpretaciones en los dos sentidos de la sociedad política, ¿no? Luego de esa, las dos posibilidades de la expresión planteadas plantean distintas preguntas, ¿no? Y remiten a saberes diferentes, del origen como causa o fundamento y la pregunta del por qué y demanda a la filosofía, ¿no? El origen como inicio, comienzo, pregunta cuándo, ¿no? Cuándo interpela a la historia, ¿no? Entonces, dentro de esta situación, nosotros tenemos algo muy importante. Yo aquí quiero que seamos muy, muy, pongamos mucha atención, ¿no? Nosotros aquí tenemos lo que es el positivismo y el naturalismo, ¿no? Que si ustedes me escuchan que digo naturalismo viene a ser lo mismo que el naturalismo, ¿no? Y positivismo que viene a ser lo mismo que el positivismo, ¿no? Entonces, en realidad es una cuestión un poco larga. Yo sé que ustedes no van a ser abogados, pero es importante tener en cuenta esta situación, ¿no? Entonces,
El, el naturalismo. Básicamente nosotros aquí tenemos, denme un minuto, aquí nosotros tenemos muchísimo concepto, ¿no? Muchísimo concepto de lo que es el naturalismo y asimismo tenemos muchísimo concepto de lo que es el positivismo, ¿no? Entonces, básicamente, y si en la prueba está, les pongo, yo quiero que ustedes me separen en dos cosas. Pongan atención, anoten si es posible, porque si yo les pregunto qué es el just positivismo, ustedes busquen sus apuntes y díganme, es la separación de la moral y el Estado. Si ustedes me ponen eso en la prueba, créanme que ustedes tienen el punto asegurado, ¿no? Les repito, si yo les pregunto el just naturalismo, el just positivismo, perdón, el just positivismo, ustedes básicamente respóndanme es la separación de la moral y del derecho, ¿no? No se maten buscando aquí, por ejemplo, aquí tenemos el, los conceptos y tenemos muchísimos, ¿no? Tenemos el just positivismo, por ejemplo, naturalismo clásico, tenemos el naturalismo teológico, todas esas situaciones que son importantes, sí, pero para un abogado, por así decirlo, ¿no? Es un poco más complicado, ¿no? Ustedes como para agentes de tránsito en realidad les puede servir, sí, pero no más allá, ¿no? Entonces, eso. Y hablando del naturalismo, básicamente nos dice que tiene su origen natural, ¿no? Y está inherente a, al individuo, ¿no? Entonces, miren, por aquí nosotros, por ejemplo, nosotros aquí tenemos el, el naturalismo, ¿no? Y dice que llamamos naturalismo a la corriente interpretativa de la cual el Estado es consecuencia de la inevitable de, del instinto gregario del hombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos quiere decir lo mismo, pero en más concepto, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles nos dice que el Estado procede siempre de la naturaleza, que yo les había dicho, ¿no? Tiene el origen en la naturaleza. Entonces, no sé si alguien me puede repetir qué dije sobre el positivismo. Comentó que es la separación de la moral del derecho. Exacto, créanme muchachos, créanme, yo creo que a mí me ha servido muchísimo. Yo he tenido muchos temas de esta situación en conflictos, ¿no? Y para de ahí saltar con qué es el positivismo, qué es el naturalismo, realmente estos conceptos me han servido muchísimo, ¿no? Desde que era estudiante. Entonces, sí, si ustedes me ponen eso, la separación de la moral y el derecho, créanme que estamos al otro lado, ¿no? Y por qué les digo, no? Porque en la antigüedad nosotros hablábamos de que si es mi familiar, él se merece una pena menor, ¿no? A la que podría recibir una persona que no es mi familiar, diciéndolo yo como autoridad, si me dejo entender, ¿no? Entonces, es ahí que se deja la moral, ¿no? Y se empieza con el derecho, ¿no? Entonces, si es mi familiar o es una persona diferente, se viene a decir de que deberían adquirir la misma sanción, ¿no? Entonces, esa es la situación. Y hablamos del naturalismo, del justnaturalismo, que tiene el origen en lo natural, ¿no? Y está inherente al individuo. Un ejemplo clarísimo aquí es la ley indígena. La ley indígena se viene tratando con el derecho consuetudinario, ¿no? Que es a través de costumbres, a través de las situaciones de normas, o está más bien, o se da por haber incumplido normas dadas por la misma sociedad, ¿no? Entonces, vienen a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque nosotros hablamos que ahora en la justicia ordinaria nosotros siempre tenemos como pena, como sanción, si no es una sanción pecuniaria que viene a ser el dinero, es una sanción privativa de libertad, ¿no? Que en este caso la hacemos con cárcel.
Entonces, en el derecho natural, básicamente, en el derecho constitucional, viene a ser con sanciones, por ejemplo, un baño de purificación que lo llaman ellos, o cuestiones naturales, ¿no? Por ejemplo, te bañan con plantas medicinales que te van a purificar y toda esa situación. Y viene de lo natural, ¿no? De, de lo empírico, ¿no? Eso tengan muy en claro, ¿no? Luego de eso, nosotros también tenemos, que debe estar por aquí, denme un minuto, debe estar el command law. No. Ya, muchachos, a ver, dentro de esta situación tenemos lo que es el derecho positivo, el derecho, el derecho, el jus naturalismo, el jus positivismo, y también tenemos el common law, ¿no? Creo que no va eso al, a la prueba. Aquí está. Sí, French English. Sí, y básicamente el common law viene traducido al derecho inglés, ¿no? O sea, al derecho común que tienen las personas, ¿no? Y básicamente el derecho, el common law se basa más, los digo yo, el derecho inglés o el derecho estadounidense, porque no sé quién haya visto, se basan más en jurisprudencias que en las mismas leyes, ¿no? No sé si alguien me puede decir eh, qué son las jurisprudencias. ¿Alguien ha escuchado qué son las jurisprudencias? Nadie. Bueno, a ver, muchachos, igual tomen, anoten este, porque también sí creo que estaba. Entonces, miren, las jurisprudencias básicamente son sentencias que se dieron por actos o infracciones similares, ¿no? Similares a las que se está tratando, ¿no? Entonces, básicamente son autos o sentencias que se dieron acorde a un delito, ¿no? Entonces, esas son las jurisprudencias, ¿no? Entonces, nosotros, criollamente, aquí en el Ecuador, nosotros diríamos que si tuviéramos el common law, que nos basaríamos en sentencias más que en leyes, ¿no? Eso es lo que nos trata de decir esta situación. Entonces, luego de eso, nosotros venimos con lo que es la definición del Estado, ¿no? Ya pasamos de una sociedad a un Estado, ¿no? Y básicamente la Real Academia de la Lengua Española nos dice que es un país soberano, ¿no? Reconocido como tal en el origen internacional, asentado en un territorio determinado y dotado por órganos del gobierno propio, ¿no? Es una forma de organización política dotado del poder soberano e independiente, que integra la población de un territorio. Es el conjunto de poderes y órganos de un gobierno de un país soberano. En ciertos países la organización es como federación, cada uno de los territorios son autónomos y se componen, ¿no? Por ejemplo, digo yo, Estados Unidos, México, perdón, que ellos se hacen como federaciones, ¿no? Luego de eso nosotros tenemos los elementos del Estado, ¿no? Y esto es importante porque casi todos los estados, por no decirlo todos, se componen de estos elementos, ¿no? Que es la población, el territorio y el poder. Entonces,
Como territorio, nosotros hablamos, bueno, primero vamos por partes. Como población, básicamente, es el conjunto de personas que viven en el estado, ¿no? En algunos casos se puede compartir entre ellos la raza, la creencia religiosa, pero esto no es un requisito, ¿no? Entonces, si tú naciste dentro de ese estado, pues básicamente estás en ese estado, ¿no? Incluso puedes adquirir la nacionalidad, ¿no? Entonces, no es un requisito la raza o la creencia religiosa, ¿no? Entonces, si tú eres católico, pues estás en esa sociedad, y si eres eh, testigo de Jehová, estás en ese estado, ¿no? Luego viene el territorio, que el territorio básicamente es el espacio físico, el área geográfica donde vive esta población, ¿no? Este puede ser continuo, descontinuo, insular o continental, ¿no? E incluso esto puede conjugarse, ¿no? Por ejemplo, un estado continuo o descontinuo puede conjugarse con un insular, ¿no? O un continental. Como hablamos, Ecuador, a ver, si alguien me dice, ¿qué es Ecuador? ¿Con cuál se complementa? Hablamos de que es un insular, ¿no? Por las Islas Galápagos, pero ¿con cuál se, se complementa? ¿Con continental o con continuo o descontinuo? Nadie. Bueno, muchachos, verán, nos vamos a complementar con un territorio continental, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a un continente, ¿no? Y más que nada nuestro país, nuestro territorio no es descontinuo, ¿no? Entonces, siempre está pegado, ¿no? Entonces, tenemos el insular, ¿por qué? Porque tenemos un pequeño territorio o islas, por así llamarlo, que están sobre el mar, ¿no? El poder que se refiere a la capacidad del Estado de organizar a la población y a su territorio. Listo. Vamos a hablar sobre los poderes del Estado, ¿no? Los poderes del Estado que básicamente son tres, ¿no? Que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Yo pienso que esto es de conocimiento general. A ver, no sé si alguien me puede ayudar. ¿Quién ejerce el poder legislativo aquí en el Ecuador? La asamblea. Exacto, exacto. El poder legislativo nos dice que está encargado de elaborar las leyes que rigen en el Estado, ¿no? Entonces, básicamente, el poder legislativo está encargado o está superpuesto en la asamblea, ¿no? Está otorgado, más bien, sería la palabra, a la asamblea. Luego de eso, tenemos el poder ejecutivo, ¿no? No sé si alguien más me dice, ¿quién está encargado de hacer el poder ejecutivo? El Buenas El noches, presidente. presidente. el encargado del Poder Ejecutivo es el Presidente presidente de la de la República. República. Listo, muy bien. Básicamente el Ejecutivo sí tiene como titular al presidente y vicepresidente, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que es el presidente como principal, pero también el vicepresidente, ¿no? En caso de ausencia, pues el Poder Ejecutivo pasará al vicepresidente, ¿no? Es el encargado de administrar el Estado en un régimen presidencialista. Este poder recae en el presidente, ¿no? En caso de que no es el presidente, habíamos dicho ya que cae o recae al vicepresidente. En un régimen parlamentario, este poder lo ejerce el rey o presidente que cumple la función de jefe de Estado, ¿no? Ya dentro del mundo, en realidad, ya no tenemos esto del rey o del jefe de Estado, ¿no? Tenemos ya el presidente, incluso en Inglaterra tenemos ya el presidente, ¿no? Luego tenemos el Poder Judicial. Aquí en el Ecuador, ¿quién ejerce el Poder Judicial? La Corte La Nacional. Corte, La Corte la Corte Nacional. Nacional. Ya, miren, nosotros tenemos, bueno, estos tres poderes que yo les estoy dando en realidad son
los tres poderes que inicialmente originaron el Estado, ¿no? Que inicialmente se creó el Estado con estos tres poderes, ¿no? Incluso el Ecuador alguna vez en su historia tuvo únicamente estos tres poderes, ¿no? Y yo les digo, el Poder Judicial en el Ecuador, ¿quién lo administra, no? Ustedes me dicen la Corte de Justicia. En realidad, la Corte de Justicia es un organismo que es muy importante por la justicia en el Ecuador, sí, pero está inmersa al Consejo de la Judicatura como tal, ¿no? El Consejo de la Judicatura es en realidad el poder judicial, ¿no? O sea, el que administra la justicia, ¿no? No solamente los jueces de primera instancia, los jueces de segunda instancia o los jueces de corte constitucional, ¿no? Entonces, ese es el poder judicial, ¿no? A través de todos sus organismos que administran la justicia, ¿no? Porque, por ejemplo, yo les digo a ustedes, si ustedes, señores agentes de tránsito, mañana me detienen, me detienen por, no sé yo, por no portar licencia de conducir, que tiene como consecuencia prisión. Entonces vamos a un juicio. ¿Y quién es el encargado de administrar ese delito? ¿La corte o quién? El juez. Ya, pero ¿qué juez? ¿El juez de la Corte Constitucional? No, el del Consejo de la Judicatura. Ya, entonces es el juez de primera instancia, ¿no? Recuerden eso, es el juez de primera instancia. Entonces, el juez de primera instancia pertenece al Consejo de la Judicatura, ¿no? Entonces, administran justicia todos, jueces de primera instancia, jueces de segunda instancia y jueces de corte constitucional, ¿no? Y pues ahí dentro del Consejo de la Judicatura tenemos personas que no son jueces también, ¿no? Por ejemplo, directivos, administradores del Consejo de la Judicatura de Quito y así, de donde haya, ¿no? Entonces, que están encargados a que el Poder Judicial sea eficaz. Esos tres poderes del Estado deben ser independientes entre sí. De esta forma, un poder no controla a los otros, ¿no? No sé, compañero Coelho, si mejor nos describe porque no le escuchamos nada. Entonces, eso, ¿no? Entonces aquí viene el famoso contrapoder, ¿no? Muy frecuente y sin tener diferencias políticas, ¿no? Era mm, cuestión de que teníamos nosotros poderes que controlaban a otros poderes, ¿no? Como por ejemplo, yo digo, si nosotros tenemos, yo como presidente, por la lista uno logro meter mayoría de asambleístas a la asamblea, controlo yo de ejecutivo, ¿no? ¿Controlo o no controlo el poder ejecutivo, el poder legislativo? Obviamente voy a controlar, ¿no? ¿Por qué? Porque todos, la mayoría de asambleístas son de mi misma línea política, ¿no? Entonces, traigo a colación esto porque pasó en el Ecuador y ojalá no vuelva a pasar, pero fueron cuestiones que fueron contra la norma, ¿no? Fueron contra lo que nos dice la norma, ¿no? Que dice que estos poderes deben ser independientes entre sí, ¿no? Entonces, que un poder no puede controlar a otro, ¿no? Y ahora viene la, po- la, la pregunta del millón. ¿Cuántos poderes tenemos nosotros en en el Ecuador? 5. ¿Cuáles son? Los tres que acaba de mencionar, el poder electoral y el poder, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si no me equivoco. Listo. Muy bien, compañero. Muy bien. En realidad, con la aprobación de la Constitución del 2008, que fue en Montecristi, el Estado ecuatoriano asigna 5 funciones, ¿no? 5 funciones que están de más o están menos, y en realidad eso lo dirá el pueblo. Nosotros contamos con la
función legislativa que ya habíamos hablado, que dentro de nuestro país va a ser la Asamblea Nacional, ¿no? Por ejemplo, digo yo, en Colombia va a ser el Parlamento Nacional, ¿no? Que tienen ellos, ¿no? Entonces, es esa, ¿no? Está integrada por 15 asambleístas de suscripción nacional, dos asambleístas, perdón, elegidos por cada provincia, eh, y uno más por cada 200.000 habitantes o fracción que la supere los 50.000, ¿no? De acuerdo al último Censo Nacional de la Población. Luego tenemos la función ejecutiva, que es el presidente el presidente o presidente de la República. Luego, bueno, aquí cabe recalcar, ¿no? Que viene, viene a ser lo mismo, sí, perdón, viene a ser lo mismo, pero se integra, ¿no? Después de la Constitución del 2008, nosotros reconocemos la justicia indígena y también reconocemos a la naturaleza como, ya no como objeto, ¿no? Sino como sujeto de derecho, ¿no? Entonces, ahora nuestra tercera función se llama judicial y de justicia indígena, ¿no? Entonces, aquí, ¿por qué recalco esto, no? Porque yo les dijera, viene a ser el Consejo de la Judicatura y se acabó. Entonces, no, la función judicial dentro de la justicia ordinaria viene a ser el Consejo de la Judicatura. Pero aparece esta palabrita que es la justicia indígena. ¿Quiénes serán los encargados de controlar o administrar la justicia indígena? Básicamente las personas que son capaces de controlar o administrar la justicia indígena son los presidentes o jefes de cada uno de los cabildos, ¿no? De cada uno de los cabildos que están dentro de, de la suscripción nacional, ¿no? Dentro de cada comunidad indígena, de cada nacionalidad, ¿no? Luego de ello, nosotros tenemos la función de transparencia y control social que decía el compañero, ¿no? Que básicamente es el fiscalizador del poder político, ¿no? En el ejercicio de su derecho de participación. Básicamente son personas que fiscalizan a los demás poderes del Estado, ¿no? Y la última, nosotros tenemos la función electoral, ¿no? Que es garantizar el ejercicio de los derechos políticos. Que si funciona o no funciona, pues queda a criterio de ustedes, pero tenemos esta función, ¿no? Que básicamente trata de garantizar un sufragio favorable en unas elecciones básicamente transparentes, ¿no? Luego de eso, nosotros tenemos eh, bueno, esto del Estado en la actualidad, del Estado ecuatoriano en la actualidad, básicamente yo creo que no hay más allá de saber, ¿no? Que tenemos una constitución del 2008, em, que tenemos, por ejemplo, lenguas y símbolos que el Estado ya, el Estado garantiza los derechos constitucionales, tenemos 5 poderes, que la naturaleza es un es un sujeto de derechos, ya no un objeto de derechos. Entonces, eso. Hablemos un poco sobre los deberes, los derechos, bueno, los deberes primordiales del Estado, ¿no? Que vienen con los derechos, ¿no? En realidad el Ecuador es un país garantista de los derechos, ¿no? Entonces, al ser un Estado de derechos, tiene los siguientes deberes, ¿no? Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, ¿no? Garantizar y defender la soberanía nacional, fortalecer la unidad nacional en la diversidad, gozar de la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. ¿Qué es esto de la ética laica? ¿Qué entendemos como que el Ecuador es un país laico? ¿Qué entendemos, compañeros?
para ir terminando ya. ¿Nadie? ¿Qué pasó? Creo que se trata de algo de la empatía de las personas, Mayet. Miren, cuando nosotros hablamos de que el Ecuador es un país laico, hablamos de que el Ecuador reconoce los diferentes estatutos religiosos, ¿no? Reconoce a cualquier religión que existe en el mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros o por el Estado, no te dice, no te impone ser católico, ¿no? Sino tú debes ser de la religión que, que tú puedas. ¿Y por qué el Ecuador reconoce la libertad laica? Porque si bien tenemos en cuenta, nosotros tuvimos un presidente que se llamaba García Moreno, que como uno de los deberes del individuo era ir todos los domingos a misa, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú no eras católico, no eras ecuatoriano. Entonces, por eso nosotros hablamos de que nosotros éramos o tenemos una libertad laica, ¿no? Eso, garantizar a proteger el patrimonio natural y cultural del país. Aquí viene lo que les había dicho, de que el Ecuador ya no es un objeto de derechos, la naturaleza ya no es un objeto de derechos, sino es un sujeto de derechos, ¿no? Garantizar a sus habitantes el derecho a la cultura de paz, a la seguridad integral y vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción, ¿no? Que en los últimos años se dio o no, ya queda a cuestión de nosotros, ¿no? Luego de eso viene que el Ecuador es un territorio de una unidad geográfica o histórica, con islas adyacentes, ¿no? Que, bueno, el archipiélago de Galápagos y todas sus situaciones que ustedes deben conocer, ¿no? La capital es Quito, creo que todos conocemos, ¿no? ¿O cuál es la capital del Ecuador? Quito, abogado. Ya, muchachos. Sí, yo creo que esas son las principales situaciones, ¿no? Déjenme terminar con esta situación que sí es importante. En esta situación ustedes básicamente van a encontrar derechos y todas esas cosas que eso lo van a estudiar profundamente más en, de- en las situaciones ya de que les den más de derechos, ¿cómo les explico? En derechos fundamentales de las personas que ustedes deben respetar como agentes de tránsito, ¿no? O que lo estudiaremos nosotros mismos según alcance el tiempo, ¿no? Que sí tengo por ahí. Pero déjenme, les explico algo más. Ya, bueno, verán muchachos, algo quiero que tomen en cuenta ustedes. Nosotros tenemos, ya sé que estoy mal, razón que no encontraba esta situación del... Aquí tengo, muchachos, he estado mal en la situación. Aquí estaba el naturalismo y el positivismo que les había hablado, ¿no? Aquí nosotros tenemos, mire, muchísimo eh, contenido. Entonces, como yo les había dicho, los conceptos que yo les di, pues créanme que son los más confiables. El common law que les había explicado, esa situación. Y luego de eso, muchachos, con esto quiero terminar. Demen, y creo que nos pasamos, pero demen 2 minutos y terminamos, ¿ya? Nosotros tenemos las fuentes del derecho en el derecho ecuatoriano, ¿no? Que, que básicamente es la costumbre, la ley, la jurisprudencia que les había hablado
y la doctrina que tenemos aquí. Para conceptos básicos, la ley básicamente es la ley que está escrita, ¿no? Por ejemplo, normas, tratados internacionales y demás. La costumbre que básicamente son... Dígame, compañero. Creo que se le prendió. Básicamente, la costumbre que básicamente es una conducta repetida que existe, que viene de la historia. La jurisprudencia, que son sentencias que ya les había dicho, y la doctrina, que son conceptos, definiciones escritas por autores de diferentes partes del mundo, ¿no? Si es internacional, mucho mejor, que dan su criterio de acuerdo a lo que se tiene por definición del tema que se esté llegando a tratar, ¿no? En este caso, derechos humanos, derechos constitucionales y toda esa situación, muchachos. Eso. Creo que el tiempo no nos alcanzó. La próxima clase que tenemos, no sé cuándo, tenemos el 18, vamos a seguir hablando, ¿no? Si les parece muy tediosa la clase, unas cuestiones que se puedan mejorar, compañeros, háganmelo saber. Aquí tratamos de mejorar para ustedes, para que aprendan mejor. Como les había dicho, no soy un docente que trata de hacerles la vida imposible, ¿no? Lo que sí quiero es que aprendan, que echen en conocimiento, pues, y obviamente que les sirva para ustedes, para esta situación para esta profesión de agentes de tránsito, que es muy buena para todos, ¿no? Para todos, como nosotros como usuarios y ustedes como servidores públicos, ¿no? Entonces, muchachos, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, háganmela saber, o si no, pues damos por terminada la primera clase. No, muchachos, no hay ninguna inquietud. No, abogado. No, abogado. No, doctor. No me Listo, muchachos. ¿Qué tal les pareció la clase? Interesante, abogado. Muy interesante. Listo, muchachos, listo. Créanme que mi único afán es que ustedes aprendan, ¿no? Si pueden, miren, muchachos, el trabajo ya está colgado, ¿no? El anterior grupo tuvo un poco de dificultad en la situación del examen, se atrasaron y todo, y no es porque yo sea malo, ¿no? Sino que cuando se mandan fuera de tiempo, creo que les cobran un valor adicional, ¿no es cierto? Entonces, yo no puedo revisar. Créanme que si yo pudiera, pues les ayudar, pero yo no puedo revisar. Entonces, ya está colgada, ya está habilitada. Si pueden subirle antes de tiempo, pues háganlo. Son temas que, bueno, en realidad es un tema que aún no, déjenme ver qué es, aún no lo vemos, pero no es difícil. Vamos a ver si es que, ya, vamos a ver si es que lo vemos brevemente la próxima clase. Ya. Y si pueden subirla, háganlo, ¿no? En realidad no es un trabajo muy largo ni nada, ¿no? Lo que yo sí les pido, los digo de antemano, que lo hagamos mínimo unas 9 hojas, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacer un breve ensayo, nos dice que, ¿qué debemos hacer? Ya se me perdió. Ya, un breve ensayo de cada una de las etapas del constitucionalismo, ¿no? Detalle sus principales diferencias y emita su criterio personal, de cuál sería lo más idóneo. Y al último, sí, listo. Eso, muchachos. Verán, entonces, hagamos una cosa, no les voy a bombar, quédense tranquilos esta noche. La próxima clase vamos a revisar un poco de cuáles son las etapas para que lo vayan desarrollando. ¿Les parece? Lo vayan desarrollando y les doy más las directrices para que les hagan. Sí, no de gana les voy a confundir esta noche, porque en realidad ni les he dado el tema. Entonces, la próxima clase voy a tratar de darles para que puedan hacer. ¿Les parece? Para que lo suban rápido, más que nada. Está bien, Abogado. está bien. De acuerdo, abogado.
Ya, listo muchachos. Sin más, entonces que tengan una buena noche. Es para mí un honor, como ya les dije, partirles de estas clases y pues ojalá les haya servido mucho. Nos vemos el día 18. Gracias, abogado. Muchas Gracias, abogado. Abogado. Listo muchachos. Gracias, abogado. Última clase. Gracias, abogado. Listo. Cualquier Gracias, inquietud, abogado, pues, sí. cualquier situación, yo siempre me conecto unos 5 minutitos antes, unos 10 minutitos antes, me tienen ahí, me ven ahí que estoy como docente 10, creo que estoy. Entonces, me pueden nomás hacer una inquietud, ¿no? Cualquier situación. Entonces, eso Ok. muchachos, que estén muy bien. Muy buena clase, muchachos. Que estén bien, hasta luego.